Y este estudiante vuelve a sus fuentes sobre Ruanda, las analiza para tratar de tomar una metáfora que funcione como traducción entre su forma, su representación artística y la representación del genocidio, una metáfora que sea ajustada, que responda a las reglas del juego de la construcción de saber histórico. O sea, tiene que ser cierta con respecto a la evidencia que tenemos de la historia y al mismo tiempo tiene que ser poderosa de manera en el sentido estético. Y como resultado genera una estructura que es un cilindro con otro semicilindro que la rodea, y este espacio por el que uno camina en este memorial está todo pintado de un color marrón rojizo, que es el color que describían las personas que veían como el color del agua. O sea, es una cosa muy movilizante. Y a lo largo de este paseo, si querés, por el monumento, por el memorial, hay en letras muy sutiles los eventos fundamentales que fueron ocurriendo y generando esta crisis o este genocidio. Lo que es muy fuerte de este tipo de integración es que invita a este estudiante a captar el significado, la relevancia, cuál es la historia que importa contar acerca de Ruanda. Y ella concluye que lo que importa contar acerca de Ruanda es el horror de la capacidad que tenemos los seres humanos de matarnos unos a otros de las maneras más inhumanas, y que tan cerca está esa posibilidad de tantos de nosotros, y a partir de mirar las presiones que generaron un genocidio tan comprimido en el tiempo y con tanta visibilidad, y al mismo tiempo tan comprimido en el tiempo, donde nadie pudo aparentemente hacer mucho para prevenirlo. Este tipo de esfuerzo de integración de lo que ya sabía acerca de Ruanda y las demandas de, necesito poner un color en este monumento, necesito decidir qué forma va a tener, necesito materiales, genera en el aprendizaje acerca de la historia una especie de detenimiento, que es lo que traen las artes, un compromiso personal, una voz personal que sí proponen las artes, que aumenta la comprensión y la conexión personal con la historia. En algunos de los casos de estos mismos alumnos, me recuerdo con enorme agrado, si querés, la conclusión de uno de estos chicos, de estos estudiantes jóvenes, al final del curso, en una entrevista donde dice: el tener que hacer un monumento te pone ante la situación y la responsabilidad enorme de representar qué significó esto con cara al futuro, con cara a las personas que van a venir a ver este monumento y entender este fenómeno a través de tu interpretación del monumento. Entonces es una responsabilidad enorme, porque uno tiene, a lo largo de leer tantas fuentes originales, tiene una relación personal con estos individuos. Acá tenés el estudiante pensando como historiador y pensando como artista. ¿Cuál es mi papel como artista para prevenir? ¿Cuál es la voz que tengo como artista para prevenir genocidios de este tipo? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el papel que tengo como historiador para captar la experiencia de la gente en el pasado? Entonces lo que él dice es: nuevamente uno estudia historia, y es la historia que le pasó a otros, esa historia que cierras el capítulo, se acaba el capítulo, se acabó la historia, y pasás del siglo XX al siglo XXI, del siglo XIX al siglo XX, como quien da vuelta a la hoja y se acabó. En este caso dice: yo participé en la historia, al hacer este monumento participé, formé parte de la historia, tuve una voz y pude hacer algo por la gente que murió en este caso. Esto es una representación bastante fundamental de las disciplinas y de las posibilidades que se abren cuando uno abre el campo del currículo, más allá de la pregunta de qué es lo que más importa en la disciplina, y uno se pregunta qué es lo que más importa en la vida, en la sociedad, en el mundo de hoy. Se rearticula la pregunta, y entonces a partir de ahí la disciplina pasa a ser el instrumento a través del cual yo avanzo mi comprensión acerca de esta pregunta, que es de enorme significado. Esta sería una de las maneras posibles de hacer estas integraciones, esta síntesis estética. ¿Cuál es otra manera que descubrieron? Otra, hay varias otras. Hay, por ejemplo,
Otra manera de sintetizar tiene que ver con lo que nosotros llamamos las explicaciones complejas. Entonces, en estos casos, el calentamiento global es otro ejemplo, digamos, muy candente. Entonces, ¿por qué ocurre el calentamiento global? Uno puede perfectamente pensar que son fenómenos estrictamente de las ciencias naturales, ¿no? Y por supuesto, habría que entender temas de climatología, como te decía antes, del carbón, cómo funciona el carbón en la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, si uno expande la capacidad de explicar este fenómeno, puede decir, bueno, también tiene que ver con los modos de producción industriales dentro de las sociedades en las que vivimos, tiene que ver con el tipo de incentivos que existen para el consumo de la energía, de energías de ciertos tipos, tiene que ver con la geopolítica, digamos, involucrada en la producción, control y demás de energía. Entonces, al uno ampliar las causas posibles, al no complejizar el fenómeno, incorporando causas que no son estrictamente naturales, sino también sociales, económicas, políticas, podemos proveer una explicación más comprensiva. La ventaja de eso es que las soluciones al problema del calentamiento global van a venir, por supuesto, que desde las ciencias, como ya tenemos ahora todo el fenómeno del carbon trapping, que no sé cómo se atrapan las moléculas de carbono, o sea, tenemos tecnologías nuevas que son más eficientes con respecto al uso de la energía, pero también necesitamos poder tener sistemas de incentivos económicos diferentes, también necesitamos tener acuerdos políticos globales, una disposición, digamos, un reconocimiento de responsabilidades más diferentes en el mundo contemporáneo, y lograr esas soluciones depende de que nosotros podamos entender el fenómeno y las causas del fenómeno de una manera más compleja y más comprensiva, no solamente un fenómeno tecnológico, sino que es profundamente un fenómeno humano y económico también. Entonces, al complejizar, o sea, la ventaja de complejizar estas explicaciones, de incorporar causas que no vienen solamente de una disciplina o de un grupo disciplinar, sino de otros, nos permite no solamente entender con mayor profundidad el fenómeno que estamos tratando de explicar, sino en algunos casos proveer soluciones que sean efectivas también.